Cordial saludo, estimados docentes, estimados compañeros. Me presento Víctor Javier Díaz Casagua, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas. El día de hoy me encuentro realizando la presentación de unos aspectos importantes que marcaron la historia de nuestro país, en donde esta información es necesaria para la fase 3 del módulo Historias Políticas, Sociales y Económicas de Colombia. Vamos a iniciar hablando de los aspectos políticos, sociales y económicos que han influido en el desarrollo de Colombia a partir de la creación de la Constitución de 1991. Este tema de la creación de la Constitución de 1991 tuvo un impacto significativo en el país, en donde se presentaron unas reformas políticas, el establecimiento de la Constitución, en donde se presenta un punto de inflexión clave en la historia política de Colombia. Esta nueva constitución que fue precedida o que surge y modifica la constitución de 1886, abre un camino a un Estado más democrático, con mejores alternativas para el pueblo, con mayores garantías de derechos humanos, fortalecimiento del Estado Social de Derecho y el establecimiento de una serie de reformas que promovieron la descentralización e incluso da mejores beneficios al ciudadano. De igual manera, así como se presentaron estos sucesos políticos, económicos y sociales para el desarrollo de Colombia, se presenta un movimiento en esta época, en el año de 1990, denominado Movimiento Séptima Papeleta, que fue un proceso social y político en Colombia, el cual buscaba una inclusión de una séptima opción en las elecciones de 1990 para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Este movimiento surgió como una respuesta popular, una respuesta civil ante la necesidad de realizar reformas profundas a esa Constitución del año de 1886. Fue antes de la creación de la Constitución de 1991, se crea este movimiento para realizar unas reformas a esta Constitución de 1886, que ya no reflejaba las necesidades y las dinámicas del país. Asimismo, se crea un plan denominado Plan Colombia, que es un acuerdo o es una unión, una cooperación que se da entre Estados Unidos y Colombia para combatir la situación del narcotráfico. Es una iniciativa lanzada en el año de 1999 por parte del gobierno de Colombia con el apoyo de Estados Unidos. ¿Cuál era el objetivo? Combatir el narcotráfico, la violencia y el conflicto armado interno en el país, para reducir la producción y el tráfico de drogas, en especial de la cocaína, fortaleciendo las capacidades del Estado colombiano para enfrentar los grupos guerrilleros y paramilitares. En este plan incluyó una combinación de medidas militares, también unas medidas de seguridad, unas medidas sociales y un desarrollo económico para poder lograr ese objetivo, con un enfoque de erradicación de cultivos de coca, la destrucción de laboratorios de drogas y la lucha contra los grupos armados ilegales. Estados Unidos le aportó a Colombia esos recursos económicos para el entrenamiento y los suministros militares necesarios para lograr la erradicación de estas sustancias. Ya viene el periodo de la reelección. En Colombia se da entre el periodo del 2002 y 2018. Las reelecciones presidenciales, que generó un punto clave de controversia y de cambios legales importantes. El primer presidente en hacerse reelegir fue el señor Álvaro Uribe Vélez, debido a unos cambios constitucionales y las decisiones judiciales que produjeron en esos años. El señor presidente Álvaro Uribe Vélez hacía parte del partido político de la U. Su primer mandato se dio en el 2002, del 2002 al 2004,
y su gobierno se caracterizó por un enfoque hacia la seguridad democrática, en donde se basaba en la lucha contra las guerrillas y el narcotráfico, lo que le dio mucha popularidad y lo que lo llevó a que se reeligiera y a que se postulara y fuera elegido nuevamente en el año 2006. Tras una reforma constitucional que el mismo presidente hace en el 2004, permite que él se reelija como presidente de Colombia y fue aprobada esta cambio que se le hizo a la Constitución por el Congreso, lo que le permite presentarse nuevamente, y esa modificación que se le hizo en el 2004 a la Constitución del 91 permite que él sea nuevamente elegido como presidente en el año 2006. De igual manera hay que dejar claro que la Corte Constitucional en el 2010, a pesar de que Uribe quería buscar una tercera reelección y quedar como presidente de forma indefinida, la Corte Constitucional de Colombia invalidó la posibilidad de la reelección indefinida, después de que un fallo que consideró que no se podía hacer otro cambio constitucional para permitir la tercera reelección de este presidente. El segundo presidente o el segundo candidato que se reeligió y que precedió de igual manera a Álvaro Uribe Vélez. El sucesor fue Juan Manuel Santos. En el 2010 fue su primer mandato. Este señor fue ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Fue elegido presidente en el 2010 bajo el partido de la U, también pertenecía al mismo partido movimiento político de Álvaro Uribe Vélez. Su gobierno continuó muchas de las políticas de seguridad del anterior mandatario, pero también cambió el enfoque en temas de relaciones internacionales y empezó a desarrollar un proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, lo que lo llevó a que ganara popularidad en el pueblo y fuera elegido nuevamente como presidente en el año 2014. A pesar de la controversia sobre la continuidad de sus políticas, lo eligieron en un estrecho margen en la segunda vuelta frente al opositor Óscar Iván Zuluaga. Este segundo mandato marcó principalmente por el proceso de paz con la FARC, que culminó con la firma de ese acuerdo en el año 2016, que se dio el acuerdo de paz y el cese al fuego con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La reelección en el 2018 presidencial ya no fue un tema, debido a que la reforma constitucional del 2004 permitía la reelección con el objeto de debate y finalmente se limitó para delimitar o para evitar la reelección indefinida. Ya en el 2018 llega a la presidencia el señor Iván Duque Márquez del Centro Democrático, partido creado por Uribe. Fue elegido presidente en una elección que no implicó reelección. Dejando aparte el tema de la reelección presidencial, nos enfocamos en la seguridad democrática. La seguridad democrática fue algo creado por el señor presidente Álvaro Uribe Vélez y fue una estrategia política pública en donde buscaba atacar a esos grupos guerrilleros, esos grupos organizados al margen de la ley, esos grupos paramilitares, narcotráfico. Y esa seguridad democrática se dio en el periodo del 2002-2010, sobre todo en los grupos guerrilleros más reconocidos en esta época, que era la FARC y el ELN. Los paramilitares y los carteles del narcotráfico, con el objetivo de restaurar el control del Estado, reconstruir el país, generándole convivencia y seguridad ciudadana, en donde ese control del Estado, sobre todo en el territorio de Colombia, buscaba la paz en el país, combatiendo estos grupos guerrilleros.
Es por eso que la seguridad democrática se convierte en uno de los pilares del gobierno y fue fundamental para su popularidad y de igual manera para su reelección. Los objetivos de esta seguridad democrática era recuperar el control territorial, uno de los principales objetivos, reducir la presencia de guerrilleros en zonas rurales y devolver el control del territorio al Estado, reforzar la presencia del Estado en esos lugares alejados. La estrategia buscaba aumentar la presencia de las Fuerzas Armadas y la policía en las regiones más afectadas por el conflicto armado. De igual manera, fortalecer esas Fuerzas Armadas durante el gobierno de Uribe. Se incrementó el presupuesto para las fuerzas militares, el poder militar se incrementó, se mejoró su capacitación, su entrenamiento, se aumentó el número de efectivos en cada una de estas fuerzas. Esto permitió una mayor capacidad de respuesta ante los grupos armados ilegales. La política de mano dura del presidente Uribe, que se enfocaba en la seguridad democrática, se caracterizó por una política de lucha incansable contra estos grupos ilegales. Esto incluyó el uso de fuerza militar para desmantelar a las guerrillas y los carteles del narcotráfico, cumpliendo con la legislación y con las normas establecidas para la época. Se logró con esta seguridad democrática la desmovilización de paramilitares, aunque la estrategia estaba centrada principalmente hacia la guerrilla. También se llevó a cabo en el proceso de movilización de grupos paramilitares, con la Ley de Justicia y Paz que fue creada en el 2005, que permitió que varios combatientes de estos grupos se movilizaran. Se pasa a hablar de otro punto importante que es el proceso de paz en el 2016, que es un hito histórico que culminó con la firma de un acuerdo entre el gobierno el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, FARC-EP, Ejército del Pueblo. Esa guerrilla antigua con más de 50 años de conflicto armado que dejó miles de víctimas y desplazados hacia un país profundamente marcado por la violencia. Ese fue un logro importante que le llevó al Premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos. Ese conflicto armado con las FARC, que habían sido fundadas en el año de 1964 como un grupo guerrillero de izquierda, en cual siempre estuvieron en oposición en contra del Estado. Se han presentado unos movimientos políticos alternativos, es otro tema nuevo también importante que marcó la historia del país, en donde Colombia ha jugado un papel crucial en la dinámica política buscando representar sectores sociales y poblaciones que históricamente han sido marginadas por parte del poder político tradicional. Estos movimientos políticos alternativos han surgido en diversas épocas, a menudo como respuesta a esa desigualdad social, a esa violencia política y las limitaciones de partidos tradicionales. Se han generado movimientos guerrilleros y surgimiento de alternativas políticas. Aunque esas guerrillas como las FARC y el ELN no son movimientos políticos en el sentido convencional de los partidos democráticos, su lucha armada y la posterior transición hacia la política representada en un movimiento alternativo han hecho historia en nuestro país. Dejando a un lado estos movimientos alternativos políticos, entramos a hablar sobre la migración en Colombia. La migración en Colombia tiene múltiples efectos, tanto positivos como negativos, que afectan diversos aspectos sociales, económicos y culturales en Colombia. Algunos de los aspectos principales o esos efectos que han marcado a Colombia de la migración, tenemos el aporte a la economía. Los migrantes, especialmente los que llegan a Colombia desde Venezuela, a menudo ocupan trabajos que los colombianos no desean o no tienen en la formación para desempeñarlos. Esto ayuda a la economía a mantenerse dinámica, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios.
Otro aspecto positivo que ha generado la migración ha sido la diversidad cultural. La llegada de personas de diferentes países enriquece la diversidad cultural de Colombia, lo que refleja en la gastronomía, en la música y en las costumbres un cambio positivo. Esta mezcla cultural puede promover una mayor tolerancia y creatividad en el país y entre la ciudadanía, entre el pueblo. De igual manera, las iniciativas empresariales que han llegado con el intercambio, con la llegada de personas extranjeras, algunos inmigrantes crean pequeñas empresas, lo que contribuye a ese crecimiento del empleo y de la dinamización de ciertos mercados locales. El fortalecimiento de las relaciones internacionales también es un punto positivo, lo que la migración puede mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales con los países de donde provienen los migrantes, como Venezuela, debido a la solidaridad y cooperación regional. Los efectos de esta migración también tienen aspectos negativos, como situaciones que vienen personas que vienen a generar impactos en la seguridad, aumento de la población, aumento de los recursos y afectación al aspecto económico del país. En conclusión, la migración en Colombia tiene una serie de efectos que requieren políticas públicas. Tomar este tema, este caso de la migración, con toda la seriedad y con todo el conocimiento para tomar decisiones políticas adecuadas para maximizar sus beneficios y minimizar todos esos riesgos o esos negativos que puede generar esas tensiones sociales. La integración efectiva de los migrantes es clave para garantizar una convivencia armoniosa y un desarrollo equilibrado en el país. En el año de 2020 se presentó una situación caótica que no solamente en Colombia sino en el mundo. Fue una emergencia sanitaria denominada COVID-19, que tuvo impacto significativo en la salud pública, que generó muchas muertes y afectaciones a la salud de la población colombiana, afectando la economía y la sociedad en general. Estos casos de muertes, al igual que en otros países, experimentó un gran número de contagios. A lo largo de la pandemia, el país registró millones de casos confirmados y decenas de miles de muertes, lo que sobrecargó el sistema de salud en algunas regiones, especialmente en los departamentos más alejados. Se presentó un desbordamiento de las capacidades de salud porque eran demasiados los casos que presentaban, y se presentó generando un desbordamiento en el sistema de salud durante los picos de contagio. Muchos hospitales y unidades de cuidados intensivos se vieron sobrepasadas, se vieron totalmente desbordadas, no tenían la capacidad para atender la cantidad de contagiados y de personas que contraían esta enfermedad. Se presenta también una desigualdad en el acceso a la salud. La crisis evidenció las brechas en el acceso a la salud, especialmente en esas zonas rurales, esas zonas apartadas del país, y en esas poblaciones vulnerables que no tenían los recursos económicos para poder ser atendidos de acuerdo a los derechos de igualdad. Los hospitales, las clínicas en áreas menos favorecidas tuvieron dificultades para atender la demanda creciente por estos contagios. De igual manera, se presentó una vacunación a principios del 2021, donde Colombia implementó una campaña de vacunación masiva que permitió reducir los casos graves y las muertes de COVID-19. El proceso de vacunación, aunque con retos logísticos, fue en general exitoso, y para el 2021 una gran parte de la población ya había estado inmunizada con esta vacuna. Ya finalizando esta presentación, estimados docentes, voy a hablar sobre el giro de la izquierda en Colombia, que se da con la elección del presidente Gustavo Petro, donde se refiere a un proceso político-social en el cual se ha observado un cambio en las orientaciones ideológicas del electorado y las políticas gubernamentales.
con un ascenso a las fuerzas políticas de izquierda y centroizquierda en los últimos años. Este fenómeno ha sido particularmente visible pues actualmente desde el 2000. Actualmente tenemos un presidente de la izquierda, el señor Gustavo Petro, en donde ha generado un giro significativo. Y uno de los hitos más significativos del giro hacia la izquierda fue la elección de este presidente, que hace parte del pacto histórico con la coalición de las fuerzas de la izquierda. Me permito, con el permiso de ustedes, hacer una reflexión frente a las situaciones y los cambios políticos, económicos y sociales que se han generado en nuestro país en el siglo XXI, donde han tenido un impacto profundo en los territorios del país, tanto en términos de desarrollo económico como político y social, y en la seguridad y lo que tiene que ver con nuestro planeta, el medio ambiente. A lo largo de estas dos primeras décadas que hemos tenido luego del siglo XXI, ya estamos en el 2024, varios factores han influido en la dinámica territorial, moldeando tanto la ruralidad como las zonas urbanas, en donde se exponen los principales eventos y tendencias que han afectado a los territorios colombianos, como lo es el conflicto armado y sus efectos territoriales. Aunque realmente este conflicto armado comenzó en el siglo XX, su repercusión en los territorios rurales del país se extendió a lo largo del siglo XXI. A pesar de los refuerzos y los acuerdos de paz y desmovilizaciones que se han logrado en los anteriores gobiernos, varios grupos armados ilegales como la FARC y el ELN y las bandas criminales Barquín continúan afectando diversas regiones, porque grupos o personas que han quedado de estas desmovilizaciones han formado disidencias y siguen generándole daño al país. Han construido y se han fortalecido y siguen haciéndole oposición. Han renacido nuevos grupos armados organizados, generando desplazamiento forzado durante estas 2 décadas que llevamos del siglo XXI, generando violencias generadas por estos grupos armados, resultando en millones de desplazamientos, especialmente hacia las grandes ciudades, afectándose el campo, la agricultura, que es el sector principal de nuestro país, el sector económico. Ha generado un gran impacto esta situación del conflicto armado. La fragmentación del territorio en muchas regiones, el control territorial pasó de las autoridades del Estado a el control de los grupos armados ilegales, generando una segmentación del territorio y dificultando el acceso a ciertos espacios por parte del gobierno y la población. En este siglo XXI se presentó también algo importante que benefició al país, que aunque siguen algunos disidentes afectando la seguridad del país. Se presentó en el 2016 el Acuerdo de Paz, uno de los eventos más trascendentes de ese siglo XXI para el territorio de Colombia, que puso fin a este grupo de más de 50 años de confrontación armada, y este acuerdo trajo consigo oportunidades como desafíos para los territorios. Agradezco la atención a los apreciados docentes, a los compañeros, y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.